Bueno, vamos a primero agradecerle muchísimo a Cristina que nos ha dejado muchas cosas para pensar y preguntas para seguir trabajando. Y vamos entonces a continuar, a proseguir con la jornada. Bueno, en esta segunda instancia, quien nos va a acompañar con su ponencia, y a quien le agradecemos su presencia, es Santiago García. En el caso de Santiago, la ponencia que nos va a presentar lleva por título ¿Cuándo hablar del imperio en el Antiguo Egipto? Fuentes, perspectivas e itinerarios de un problema historiográfico. El profesor Santiago García es profesor y ayudante de Historia Antigua y Medieval en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UNELAR, y actualmente está trabajando su tesis de grado sobre Ángela del Político y Margarita Porete, místicas en los siglos XIII y XIV desde una perspectiva de género. Bueno, nos dejamos entonces y agradecemos muchísimo la presencia. No, bueno, buenos días a todos, a todas, para todos los que también están mirando. Bueno, primero que nada, quería agradecer a las organizadoras, porque la verdad que a la Sala de Historia, por permitirme estar en esta instancia, que para mí, para el grado de mi formación es muy importante. Por momentos me da un poquito de cosas, pero bueno, es un desafío muy lindo y estar también en esta institución también. Así que nada, muchas gracias. Y lo que hoy voy a compartirles es, primero vamos a irnos de Grecia un segundito, y vamos a viajar al Antiguo Egipto, para trabajar justamente, como ya ven en el título de la presentación, la problemática de un concepto, ¿verdad? Que es el concepto de imperio. Básicamente, como ustedes ya deben saber, el trabajo historiográfico muchas veces consta del trabajo conceptual, el trabajo con conceptos. Imperio es uno de ellos, y justamente lo que vamos a intentar ver es que ningún concepto, y sobre todo imperio, no es un concepto estático, no es un concepto que podamos ver estáticamente, sino que la idea de verlo a través en el Antiguo Egipto es intentar pensar cómo vemos nosotros imperio, no tanto obviamente cómo se trataban y cómo se trató historiográficamente para el Antiguo Egipto, sí, pero también sino aprender nuestras propias concepciones acerca de lo que nosotros hoy en nuestro presente y en los últimos siglos consideramos imperio. Y bueno, y en realidad un poco la idea de la presentación es compartirles en dos partes, básicamente. En primer lugar, realizar una rápida mirada historiográfica acerca de la problemática en cuestión, es decir, observar algunos elementos principales por los que los egiptólogos se centraron para analizar este tema, esta temática, sobre todo para el Antiguo Egipto, y ver ahí un poco cuáles son los temas centrales a la hora de interpretar este tema, y sobre todo vamos a ver un poquito la periodización también, que tal vez ustedes tengan en mente, la clásica periodización que se toma para el Antiguo Egipto, y ver cómo desde ahí se parten ciertas interpretaciones. Eso va a ser algo muy rápido para poder aprovechar el tiempo de la segunda parte, que es la postura de Pascal Bernouf, que es un egiptólogo francés, que lo vamos a verlo en su momento, que trae unas ideas con respecto a la idea de imperio en el Antiguo Egipto que están muy interesantes, sobre todo para pensar para el Antiguo Egipto, y como les digo, para reflexionar hoy en el presente esta problemática. Y en base a eso, a la postura de Bernouf, básicamente lo que él hace es estudiar la ideología faraónica del imperio, e intentar ver qué concebían los egipcios con respecto a lo que nosotros consideramos imperio. Eso es un poco el juego temporal que les propongo hacer hoy. Bueno, como les adelantaba, me gustaría partir desde la periodización clásica que tenemos, y les traigo dos modelos de periodización. ¿Por qué? Porque plantea ciertas problemáticas que sirven como puntapié inicial para contestar o para trabajar estas cuestiones que les vengo adelantando. De este lado tienen una periodización del libro de John Wilson, La cultura egipcia se llama, y que, como ven, plantea el término imperio a partir del 1465 a.C. Vean, Reino Medio lo plantea como reino, y recién imperio, o sea, la terminología cambia para ese periodo. Si ustedes ven la periodización más clásica, tenemos el periodo predinástico, el protodinástico, el arcaico, el reino antiguo,
el primer periodo intermedio, el reino medio, el segundo periodo intermedio, y el reino o imperio nuevo, que es al que se le considera como, entre las dinastías faraónicas, la 18, la 19 y la 20, el momento en el cual en el Antiguo Egipto se dio el imperio. No antes, no en el reino medio, no en el reino antiguo. Y esto va a ser una de las cosas que los egiptólogos en realidad van a cuestionar. Y ya ven cómo, de principio, Wilson, un autor que escribe su libro en torno a los años 50, está planteando que, bueno, ni siquiera está de acuerdo con la periodización, ni siquiera plantea Tutmosis I y Tutmosis III como parte del imperio, que son grandes conquistadores para el Antiguo Egipto. No los plantea, sino que lo lleva más posterior. Y esto es un mapa un poco para verlo a grandes rasgos de lo que ocupó el reino nuevo de Egipto. Vean todo y también pueden ver los otros pueblos, otras civilizaciones que estaban en el momento de esa gran expansión territorial que tiene Egipto en esos siglos, para tener un poco la idea geográfica de lo que vamos a ver. Bueno, y como les adelantaba un poco, ver la mirada, sobre todo historiográfica. Esto no es una línea del tiempo, es simplemente una selección que dice más o menos de los años, de los autores más relevantes, y sobre todo de las temáticas que fueron más relevantes según los años. En primer lugar tenemos los aspectos militares, ¿verdad? Como autores como yo, el mismo Wilson, o Ellen Fowles, un poco más hacia acá, más se presenta en los 90, escribe, en los 80 en realidad, y buscan en el aspecto militar aquellos elementos que les permitan entender esas prácticas imperialistas egipcias. Luego tenemos también interpretaciones que centran sus análisis en lo económico, es decir, básicamente lo que tiene que ver con lo comercial, con lo productivo, con la exacción de tributo. Un autor, por ejemplo, que va a ser muy importante para la parte de terminología, que es donde hoy nos vamos a centrar, que es José Manuel Galán, plantea que la expansión egipcia, la expansión, digamos, de sus fronteras, tenía que ver con aspectos de recolección de bienes o recolección de tributo. Esa era la idea no era tanto una expansión territorial, sino una expansión para poder, para que se le retribuya al Estado egipcio, al faraón en este caso, bienes. Digo porque para plantearles también que muchas de estas interpretaciones están cruzadas, por eso no es una línea del tiempo como tal, es simplemente una selección. Luego tenemos análisis que se centraron en los aparatos administrativos burocráticos. Barry Kemp, Bruce Trigger, José Parra Ortiz, entre otros. Ven los momentos de la unificación entre el Alto y el Bajo Egipto. La creación de aparatos burocráticos militares que generaron ciertos impulsos o ciertas pulsiones imperialistas hacia otros territorios. Luego, entre los 80 y los 2000, hay muchos estudios desde la arqueología, desde la antropología, de la arqueología, que básicamente lo que pregonan es una reinterpretación de ciertas obras, digamos, y objetos también, de ese periodo, y lo intentan, digamos, reinterpretar desde el punto de vista, desde las prácticas imperiales. ¿Qué tenían que ver esas obras, esos objetos con respecto a esas prácticas imperiales de los antiguos egipcios? Y más o menos lo que yo le puse actualidad, pero en realidad Bernoussi escribe fue en el 2001, el texto que vamos a trabajar hoy, José Manuel Galán entre los 90 y los 2000, y hasta ahora están activos los dos. Pero lo que me parece que traen como interesante para discutir esta cuestión, y creo para poder pensar esto que les planteaba al principio, es que buscan estos dos autores la concepción que tenían los egipcios acerca de lo que nosotros consideramos imperio. Es decir, ellos piensan el pasado egipcio, obviamente sabiendo las categorías actuales que tenemos, y buscan en el pasado egipcio aquellos elementos que a nosotros nos remitan como imperio, y poder construir en base a eso una ideología imperial egipcia. Bueno, justamente esos elementos que se centraron buena parte de la egiptología a la hora de entender estos procesos. Paul Franzen, que es otro autor muy, muy importante, que tiene un texto que se llama Egyptian Imperialism. Hay muchos textos en inglés, porque justamente lamentablemente la práctica de la egiptología se lleva a cabo en países más que nada sajones o franceses mismos. Plantea algunos elementos que, por fuera de los que vamos a ver ahora después de Pascal Bernoussi,
que tienen que ver con esta idea de imperio. En primer lugar, por ejemplo, él analiza las instituciones administrativas, por ejemplo, el aparato burocrático, como ya les adelantaba, la aculturación de algunas élites locales que lleva a cabo Egipto a la hora de su expansión, sobre todo la de Nubia. Nubia es la región que está al sur de este mapa, que ya ahí Egipto ya lo había anexado, pero es la región del sur. Los patrones de asentamiento que llevan los egipcios a la hora de ir avanzando con sus conquistas, sobre todo él plantea el estudio del templocentrismo, es decir, los egipcios se iban fundando templos y a partir de ahí verdaderos centros, digamos, de administración de esos nuevos territorios. Después la propaganda real, ni que hablar, hablamos de, por ejemplo, obeliscos con inscripciones que marcaban las gestas de los faraones, de llegar a ciertos territorios, de ciertas conquistas, o también correspondencia entre, por ejemplo, el faraón, la corte del faraón, con nomarcas o visires, es decir, jefes locales. Desde ahí se puede conocer mucho estas ideologías que buscan construir estos historiadores. Y también, justamente, el empuje de las fronteras, que va a ser algo que José Manuel Galán lo trabaja muy bien, es un autor muy interesante para ese tema, lo vamos a ver bien cuando trabajemos el aspecto de el término de frontera, que, ya se los adelanto, es el único concepto que nos llega desde el Antiguo Egipto que a nosotros nos remite a nuestro concepto de imperio, la expansión de las fronteras. Lo vamos a ver bien. Bueno, hecha esta mirada muy rápida de estos temas, les presento poco el texto y la idea y la postura, la interpretación que tiene el egiptólogo Pascal Bernous acerca del problema del imperio en el Antiguo Egipto. ¿Quién es Pascal Bernous? Bueno, es un egiptólogo francés, nació en 1946, el 5 de mayo, realizó su doctorado en la École Práctica de Altos Estudios en Francia, y tiene una vasta producción con respecto al Egipto faraónico, sobre todo a lo que tiene que ver con los faraones. Tiene mucho trabajo, hay mucho que no está traducido ni siquiera en inglés, tiene muchos trabajos en francés, pero tiene un texto que se llama Los barbechos del demiurgo y la soberanía del faraón, el concepto de imperio y las latencias de la creación, que está en un texto que se editó en Buenos Aires, que se llama El Estado en el Mediterráneo Antiguo, es un capítulo de ese libro, y que no solo está en español, que eso es bastante bueno, pero también plantea un poco sus tesis principales a la hora de pensar esta ideología faraónica con respecto al imperio, la construcción del imperio. Bueno, y él diferencia empieza su trabajo diferenciando dos metodologías a la hora de aproximarse a este problema. En primer lugar, él habla de la aplicación empírica de imperio, y él explica que es justamente la utilización del término imperio, no reino no tanto, sino imperio, para designar a un periodo en la historia del Antiguo Egipto. Como ya vieron en la cronología, hay algunos periodos en los cuales se les reconoce el concepto del término de imperio, otros de reino y otros de periodos intermedios. Y él hace mucho hincapié en la idea de que esta terminología está muy basada en juicios de valor, claramente. Cuando el Estado egipcio se encuentra fragmentado, se habla de periodos intermedios, periodos que básicamente no tendrían ninguna importancia, digamos, sí. Pero cuando las dos tierras son unificadas por el faraón, son momentos de gran esplendor de la cultura egipcia. Y por otro lado, y este va a ser el centro de su idea, es plantea Bernous, buscar la definición que tenían los antiguos egipcios con respecto a este concepto. Y justamente acá hay algo muy interesante a lo que me quiero detener, que es que Bernous busca demostrar que los antiguos egipcios habían elaborado una doctrina particular del Estado, porque él plantea que es imposible hablar de imperio sin estar discutiendo también lo que se tiene sobre el Estado, que podría ser utilizada para definir un concepto de imperio que sirva, o que sea operativo, mejor dicho, transculturalmente. Es decir, vean, me parece a mí lo fuerte, es un texto, un trabajo que me encanta para pensar este tema, y sobre todo de Egipto, para el Antiguo Egipto, que es que está planteando una postura de intentar generar una cierta metodología de trabajo para poder pensar imperio, no solo para el Antiguo Egipto, sino que nos sirva también para reflexionar en otros momentos de la historia, en otros ejemplos que podamos encontrar.
Y luego de definir estas dos problemáticas y básicamente plantear sus objetivos a la hora de trabajar, de abordar esta cuestión, un poco empieza a explicar algunos problemas que tiene esa aplicación empírica del imperio. Empieza como a desmenuzar y a trabajar y ciertamente a criticar, o no tanto a criticar, sino a mostrar las limitaciones que tiene esta idea de lo que él plantea como aplicación empírica del imperio, ¿no? Y plantea algunos elementos, hay bien 4 elementos que él plantea que hacen un poco para él débil estas interpretaciones. En primer lugar está la extensión territorial, es decir, aquellas interpretaciones que estudiaron el imperio egipcio a través del grado de expansión territorial que podía tener el Estado faraónico. Y justamente lo que tiene que ver acá es el control, digamos, impuesto sobre un territorio extenso, fuera ya digamos, del valle del Nilo, o por afuera de ello. Él dice lo siguiente: el imperio, con lo esencial que conlleva jurídicamente el término, un territorio amplio y sumiso, una autoridad única detentada por un soberano legítimo y poderoso. Y él justamente a partir de esto empieza a criticar justamente esto que acabo de leer. ¿Por qué? Porque se empieza a preguntar, bueno, ¿qué tan extenso tiene que ser ese territorio para ser considerado un imperio? ¿Qué tan extenso tiene que ser? ¿Qué significa que ese territorio sea sumiso? ¿En qué sentido se tiene que leer esa idea de sumisión a un poder central, si es que tiene que haber un poder central? Y justamente aquí se pregunta cuáles son las modalidades que impone ese poder, cuáles son las modalidades que hay que buscar a la hora para poder definir a través del territorio una idea de imperio. Por ejemplo, y ahí discute con ciertos autores como Gonzalo Bravo, que tal vez lo conozcan, y que plantea que en realidad, para Egipto, sobre todo Bravo, plantea que se puede hablar de imperio cuando Egipto controla lo que está fuera de su núcleo original. Su núcleo original es decir, el Alto y el Bajo Egipto. Obviamente, Bernos no está muy de acuerdo con esta idea, y después también plantea otro autor como Jean Leclant, que plantea que el territorio útil de Egipto, es decir, el Alto y el Bajo Egipto, es demasiado pequeño para ser considerado un imperio como tal. Entonces, y esto está muy marcado en el tema de la lengua, prefieren hablar de reino, en inglés kingdom. En Inglaterra no se usa la palabra empire para definir al imperio nuevo, sino que lo definen como reino. Prefieren decirle kingdom y no imperio. En segundo lugar, plantea la problemática de definir o analizar este tema a través de las realizaciones artísticas y culturales. Por ejemplo, él dice que otros autores, no conformes con la idea de lo territorial, plantean que esa hegemonía estatal o esa dominación imperial implicaría la construcción de de grandes obras arquitectónicas, artísticas, grandes obras monumentales que serían reflejo de ese poder casi total sobre un territorio. Pero justamente, y acá él trae a consideración una cita de un autor, de Moreno García, y él dice lo siguiente: los imperios serían épocas de esplendor cultural, separadas entre sí por otros periodos oscuros, de decadencia, de agotamiento, caracterizados como periodos intermedios. Pero, ¿qué criterios utilizan para emplear tal terminología? Generalmente las obras de arte y los monumentos oficiales, producidos o patrocinados por la monarquía y sus instituciones, elaboradas con el objeto de perdurar en el tiempo y cuya calidad es tanto más espléndida cuanto más recursos podía destinar el Estado y sus agentes de producción. Ante esto, Bernoulli plantea, bueno, justamente la idea de problematizar hasta el concepto propio de arte, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos cargando nosotros, desde nuestro presente, con nuestra categoría de arte, a tal vez una pieza, digamos, que nosotros consideramos de arte, que tal vez los egipcios no la consideraban como tal? O mismo las realizaciones, los monumentos, las grandes construcciones, también cuestiona hasta qué punto pueden ser reflejo o no de esa hegemonía, digamos, total, cuando en otros periodos, sobre todo en periodos intermedios, también hubo algunas construcciones. Entonces lo que va planteando son limitaciones de estos temas. Otro aspecto que él considera dificultoso a la hora de trabajar es el tema geopolítico, es decir, el estatus que tiene Egipto con respecto a los reinos que tiene alrededor, los reinos rivales, que cuando vimos el mapa vimos que habían algunos, obviamente van cambiando, la historia de Egipto es larguísima, hay muchos movimientos en la zona, sobre todo en Mesopotamia y lo que es Asia Menor,
pero plantean justamente el estatus geopolítico que tenga, según el estatus geopolítico que tenga el Estado faraónico con respecto a los reinos que están alrededor, es según esos autores plantean si hay imperio o no. Y Bernanos plantea la limitación que tiene esa idea. Y después, en realidad, con respecto a la herencia europea, o la influencia justamente europea, occidental, con respecto a la idea de que es un imperio, él se centra más que nada en las diferencias lingüísticas. Como ya les adelanté, por ejemplo, en Inglaterra no se usa la palabra de imperio, se prefieren otras palabras, y también hay esa herencia, también la plantea en el sentido de trasladar experiencias imperiales modernas, medievales modernas, y sobre todo de los siglos XV, XVIII y demás, a esos mismos modelos, traerlos para el Antiguo Egipto. Y él lo que plantea que eso básicamente no es tan correcto a la hora de analizar una sociedad, en este caso, como la del Antiguo Egipto. Y después entra un concepto muy, muy importante, que ya deben estar como pensando en base a estas cuestiones, que es que imperio se lo define solamente como la expansión ocasional, solamente cuando se da ocasionalmente, del Estado. Y aquí entra un concepto que es muy importante, que es el concepto de dominación. Es decir, justamente esa expansión ocasional generaría cierta dominación en un territorio, y esa es el centro del concepto para aquellos egiptólogos que se centran en esa aplicación empírica de imperio. Por ejemplo, él cita a Laxer, que es un historiador, un egiptólogo, perdón, que estudia el imperio en el Antiguo Egipto, y plantea lo siguiente, Laxer, esto lo cita Bernanos en su texto, dice: se habla de imperio cuando una nación, tribu o sociedad ejerce una dominación de largo plazo sobre una o varias naciones, tribus o sociedades exteriores. Y justamente Bernanos se pregunta cómo fue esta dominación para el Reino Nuevo, ¿no? para el Imperio Nuevo. ¿Cómo fue justamente, cómo podemos definir esa dominación para poder intentar conocer justamente cómo se llevó adelante? Y él plantea justamente los dos modelos que llevó adelante Egipto durante las dinastías 18, 19 y parte de la 20, por más que ya con la dinastía 20 empieza un poco a derrumbarse un poco esos logros que habían logrado, eso que habían logrado los faraones de esas dos primeras dinastías que les mencioné, y plantea que Egipto trata a Siria-Palestina, que es la zona de esta zona de acá, y Nubia, la zona del sur, de distintas maneras. De distintas maneras se ejerce esa dominación. Entonces no es posible hablar de una sola manera de dominación. Esto obviamente lo tenemos bastante claro nosotros con imperios que conocemos más modernos. Él plantea que, y están de acuerdo los egiptólogos, es que la dominación en Siria-Palestina se dio mediante un modelo de vasallaje, es decir, el faraón ejercía ciertos, vale decirle contratos, pero no eran contratos de vasallaje con reyes locales, jefes locales, y se da una relación, digamos, de el vasallo rindiéndole tributo al faraón, y el faraón, obviamente, incluyéndolo dentro de el territorio que él gobernaba, y ya vamos a ver por qué es tan importante esa idea de que el faraón integre ciertas fronteras a su soberanía. Y después está la dominación en Nubia, en el sur, que básicamente se plantean en un punto como de anexión. Anexionan ese territorio y no solo establecen vínculos con los jefes locales, sino que aculturan esa región. Es decir, se mezclan con las élites, llevan adelante, como les planteaba, construcción de templos, construcción de verdaderos centros administrativos, y además construyen fortificaciones, por ejemplo, para defender y controlar ese territorio. Entonces Bernanos un poco lo que plantea son esas dos cuestiones con respecto a, sí, la importancia que tiene el concepto de dominación, pero también sus limitaciones para lo que es el antiguo Egipto. De nuevo el mapa para no olvidarnos justamente de dónde estamos planteando, y del concepto de dominación para verlo en Nubia, al sur, y en Siria-Palestina. Y entonces, justamente, lo que han observado autores como José Manuel Galán, que ya les digo, lo vamos a ver bien ahora en un ratito, es que justamente la tradición egiptológica calificó el imperio en el Antiguo Egipto cuando el Estado faraónico mantuvo una hegemonía dual
en Nubia y en Siria-Palestina. Y esto es algo que se da fundamentalmente, si bien en otros momentos se da, pero se da en su mayor auge durante el Reino Nuevo. Y por eso, dice Galán, el Imperio Nuevo es calificado como tal, como imperio. Porque, por ejemplo, durante el Reino Medio hay una expansión muy importante hacia el sur, hacia Nubia, que llevan adelante los faraones de entre la onceava y doceava dinastía, pero que para justamente ciertos egiptólogos, como no llevaron adelante una gran expansión en Siria-Palestina o en Libia, que es aquí al oeste, acá al noroeste, no puede ser concebido como un imperio. Entonces se habla un poco, en ciertos momentos se ha llegado a hablar de este imperialismo equilibrado para intentar dar una explicación a esos momentos en los cuales no se habla de imperio sino de reinos. Se habla como un imperialismo suficiente, que le faltaron ciertas materias para poder ser un imperio. Se fue a examen y no lo aprobó. Y bueno, visto esta idea, pasamos un poco a la segunda parte de esta presentación, que es justamente ver la ideología y analizar la postura de Pascal Bernanos sobre imperio y ver la ideología faraónica con respecto a este tema. Él comienza básicamente hablando de este problema que les traía del Reino Medio, ¿no? Él dice en la página 20 de su texto, dice, si las conquistas y extensión de fronteras de Tutmosis son consideradas la creación de un imperio, Tutmosis de la dinastía 18, es decir, Reino Nuevo, entonces Sesostris III, del Reino Medio, quien usa el mismo vocabulario cuando discute la extensión de las fronteras, debería ser visto al menos como intentando construir un imperio, haya o no tenido éxito. Es decir, vean cómo lo que está planteando acá Bernanos es justamente lo que dice ahí abajo en la presentación, que los faraones egipcios tenían centrarse en la pretensión de expansión de estos faraones y verlo como una especie de pulsión imperialista. Es decir, no importa si Tutmosis, que sí llegó a extender bastante las fronteras de Egipto, del Estado faraónico, eso no es tanto lo importante, sino la idea que tienen los faraones de expandirse. Y Sesostris III es un ejemplo muy, muy claro para él, y lo sostiene con este fragmento de fuentes de la estela de Sesostris III, que dice, yo establecí mi frontera remontando el río más arriba que mi padre. Soy un rey que no solo habla, sino que actúa. Me llevé como botín de guerra a las mujeres nubias, bebí sus aguas, maté sus toros, arranqué y quemé sus cereales. Está planteando un verdadero, digamos, un rey conquistador, ¿verdad? En este fragmento de fuentes de Sesostris III del Reino Medio. Entonces, justamente, esa pulsión, lo que dice Bernanos, es que lo que podríamos calificar en cierto sentido, y después lo empieza a problematizar y a profundizar más, calificarlo de imperialismo. Obviamente, esta idea de pretensión de expansión o de pulsión imperialista es lo que sostiene Bernanos para decir esta idea que les decía al principio de trabajar una idea de imperio que pueda servir transculturalmente, para pensar otros momentos y otros imperios. Y justamente lo que va a plantear Bernanos ahora son 6 elementos con respecto a la ideología imperial faraónica, y una doctrina que para él es básicamente casi holística, casi total, ¿no? Una visión que incluye elementos del espacio, del tiempo, de muchos elementos que engloban esa ideología faraónica. Una ideología total con respecto a lo que se considera por dominar un territorio, y dominar a otros pueblos. El primero, como ven ahí, los 6 son el egiptocentrismo, el rechazo de lo que está fuera del territorio egipcio. El tercero es reintegrar eso que está fuera. El cuarto es la soberanía universal del faraón. El quinto, y uno de los más importantes, es la ordenación de las fronteras, la ordenación espacial. Y el sexto es el tiempo. Es decir, y lo vamos a ver cómo se integra la dominación de los faraones de Egipto en el tiempo vamos a verlo, de los dioses, de la creación de los dioses. Pero vayamos por parte. En primer lugar, el egiptocentrismo. Bernanos explica que Egipto era considerado, para los mismos egipcios, como el centro del mundo, es decir, el centro del mundo terrestre, el hábitat de los hombres, de los seres humanos. Es donde el orden demiúrgico, y acá empieza a explicar el título de su texto, está casi plenamente realizado.
básicamente alrededor, los espacios donde aquel no existe, donde no está ese orden, están habitados, esos lugares están habitados para los egipcios por poblaciones que están condenadas a la sujeción, condenadas a ser, digamos, dominadas. Justamente demiurgo quiere decir aquel que ordena elementos que preexisten. Y justamente lo que va a plantear Bernoulli a través del análisis de la ideología faraónica, de la ideología egipcia con respecto al imperio, es que los dioses crearon el mundo de manera incompleta y que el faraón es ese demiurgo que debe proseguir la síntesis creadora. Es decir, el que debe finalizar esa creación incompleta que dejaron los dioses. Esa es un poco como la ideología que mueve a los faraones a la hora de expandirse. Y ese egiptocentrismo se ve muy bien en la cartografía de la época. Les traigo un ejemplo de un sarcófago que se encontró en Saqqara de la dinastía 30, es decir, posterior al Imperio Nuevo, que es lo que estamos más o menos cronológicamente hablando, en donde se representa a través de círculos concéntricos en el centro Egipto, y a través de esos círculos los territorios alrededor, y con la diosa Nut, la diosa de los cielos, englobando ese espacio. O sea, claramente esto es una fuente que nos permite observar esta concepción del egiptocentrismo, y que Bernoulli la justifica de este lado. En segundo lugar, es el rechazo de lo que está afuera del territorio, que ya lo podrán estar intuyendo a medida que estamos viendo que hay una idea que se pregona de egiptocentrista, ¿no? De egiptocentrista. Y justamente lo que sucede a menudo en cualquier sociedad humana es la creación de una identidad, ¿no? La formación de una identidad, un nosotros contra un ellos, un que está afuera. Y justamente el reforzar el interior, justamente también termina fortaleciendo la frontera con lo exterior, con lo que los egipcios consideran que está afuera. Justamente el territorio que era controlado por el Estado faraónico debió de marginalizar simbólicamente también a las poblaciones situadas más allá de él. Y esta estigmatización que plantea Bernoulli, tiene su máxima expresión en este tema que está ven acá en imagen, que es el tema del soberano dando muerte a un prisionero extranjero. Acá lo interesante es ver, esta es una imagen de Ramsés II de la dinastía 19, uno de los faraones tal vez más conocidos, digamos, que conocemos en nuestro presente. Y está dando muerte a extranjeros, y como la iconografía egipcia en este caso está mostrando personas de Siria-Palestina, se los muestra con el pelo largo, y también personas de Nubia, que se los representa con el pelo corto. Digo, para entender que Ramsés ahí está dando una imagen de dominar varias partes del mundo, dando muerte a esos extranjeros. Es una temática que se da mucho en estas dinastías, y también en otras del Reino Medio, sobre todo, con la que por lo menos conozco un poco más, que se plantea al faraón como dando muerte a esos extranjeros que se le ponen en su camino. Y después de analizar este tema, es decir, ver un poco la importancia o el centro que tiene la violencia a la hora de dominar para los egipcios, también es interesante ver cómo el mundo terrestre, el mundo terrestre exterior a Egipto, lo que está fuera del centro que ellos consideran que es Egipto, es percibido básicamente como una zona imprecisa, donde termina la creación y se empieza a insinuarse lo que no está creado, lo increado. Esto se puede ejemplificar muy bien con el epíteto que le dan los egipcios a otras poblaciones extranjeras, que se los llamaban como hijos de Apophis. Apophis era el dios que durante la noche, cuando Ra se ocultaba, de noche lo perseguía Ra para poder, digamos, derrotarlo y que no volviera a salir. Obviamente siempre el sol volvía a salir, eso lo celebraban los egipcios, pero justamente se los denominaban así desde ese punto de vista peyorativo, ¿no? Como quienes querían cortar el desarrollo de, digamos, la cultura egipcia, el mundo egipcio. Y sin embargo, esta contradicción que ustedes pueden empezar a notar, una idea de, bueno, hay un exterior que en realidad es inacabado, que no tiene, digamos, no tendría, a priori por lo menos no tendría como cierta importancia, estaría fuera de lo que interesaría a Egipto. Se empieza a ver cómo Bernoulli plantea esa contradicción, no movió también a los egipcios a reintegrar o a integrar, ellos lo entienden desde su ideología, los egipcios, como reintegrar eso que los dioses crearon y que los
egipcios tienen como fin, como rol, reintegrar, justamente esta contradicción de rechazar lo que está afuera no también les llevó los motivó a volver a integrarlo. Y acá es que viene el tercer elemento, que es reintegrar lo que a priori los egipcios plantean, los faraones, la ideología faraónica plantea como que está excluido. Y acá Bernoulli justifica el título de su texto, ¿no? Esta articulación dialéctica entre inclusión y exclusión es lo que permitió a los egipcios recuperar el mundo más allá de las fronteras de Egipto y formular estrictamente una doctrina que abrió paso a una concepción de lo que nosotros entendemos como imperio. Según esta doctrina, antes que un avatar del caos, antes que un avatar de todo lo que está mal, el mundo exterior es justamente percibido como que está relegado a lo inacabado, como a la espera de ser puesto en orden, como una parte de la creación dejada en latencia, dejada ahí por los dioses, y algo así justamente como esa tierra que está en descanso esperando que alguien venga a labrarla. Por eso los barbechos del Demiurgo. Y por eso también las latencias de la creación. Esas tierras que están esperando que el misionero de ese Demiurgo, que es el faraón, las ponga de nuevo en orden. Y ahí viene, justamente, se une el cuarto elemento, que es la soberanía universal del faraón. Justamente ahí nos podemos preguntar, ¿por qué el Estado faraónico superior? Bueno, porque los dioses le dieron una misión. O sea, tiene una misión divina. ¿Cuál es esa misión? Reintegrar toda la creación, o sea, reintegrar toda la creación bajo ese dominio y poder completar eso que empezaron los creadores, los dioses. Y justamente las relaciones entre Egipto y los demás, es decir, los otros estados, los demás estados que están alrededor, son básicamente a priori disimétricas, obviamente. Imagínense tener que lidiar con una monarquía que pretende ser, básicamente, misioneros de dioses que les dieron la misión de integrar todo lo que está fuera de sus territorios. Les traigo un ejemplo de una fuente de la estela de Tutmosis III, de la dinastía 18. Dice: el Dios perfecto, hijo de Amón, retoño de Re, Aractes, el que él ha creado para gobernar las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, para gobernar todo lo que rodea el disco, el mundo terrestre, en el trono de su padre Re, en tanto que los del sur están en su mano, los del norte sometidos a sus decisiones, las dos orillas de Horus sometidas a su prestigio, todas las tierras, todas las regiones extranjeras yaciendo bajo sus sandalias. Este fragmento ilustra muy bien esta idea que estamos intentando observar acerca de esta reintegración de esas tierras extranjeras y también de la soberanía que tiene el faraón sobre ellas. Y pasamos ya rápidamente a uno de los temas, para mí, el tema central a la hora de analizar esta problemática para el Antiguo Egipto, que es la ordenación espacial, la concepción que tienen los egipcios acerca de la ordenación espacial y sobre todo tiene que ver con las fronteras. Básicamente, el faraón, como ya les vengo adelantando, está investido de una misión universal, esa misión de reintegrar aquello que está excluido, y a partir de eso se crea una verdadera doctrina de fronteras, ¿no? Y acá entra el texto de José Manuel Galán, que se llama Victory and Border, es decir, triunfo y frontera. Él estudia sobre todo esos dos conceptos para la dinastía 18, y plantea que esos dos conceptos, el concepto de triunfo, no tengo acá la transcripción que hace él del símbolo que usaban los egipcios para referirse a ese concepto, y también al de frontera, son los únicos que a nosotros nos pueden hacer acordar a esa concepción de imperio que tenemos hoy. José Manuel Galán lo que plantea es que la idea de victoria y de extensión de las fronteras no es solo la idea de frontera como idea, sino de expandir las fronteras, van muy de la mano. Entonces, él dice que tanto esa expansión de las fronteras están muy relacionadas al concepto de triunfar, de ganar. Entonces hace un estudio con respecto a eso y de ver la terminología, justamente, eso es lo que le planteaban esa selección o línea del tiempo, para generar esa verdadera doctrina de fronteras y también doctrina imperial. Y esa doctrina de fronteras tiene tres elementos muy importantes. En primer lugar, es que son unilaterales, es decir, que el establecimiento de una frontera es un acto unilateral que es solo efectuado por el faraón.
él dice un fragmento de fuente que trae Bernoussi, dice, no hay en absoluto país extranjero que pueda establecer una frontera con él, con el faraón, porque es de su aliento que ellos viven. Es decir, nadie puede establecer una frontera con el faraón si no es el faraón mismo que la establece. O si se establece, en realidad lo importante que está ahí es el faraón, no el otro soberano. Después, en segundo lugar, están destinadas a la extensión. Ahí está José Manuel Galán hablando del concepto de frontera, no frontera, de nuevo, como un sitio, sino como una idea de extender esas fronteras, de expandir esas fronteras. Y justamente es uno de los conceptos fundamentales de la ideología faraónica. El concepto de ampliar las fronteras es de los más que podemos encontrar más en los textos de las dinastías que conforman el Reino Nuevo, también del Reino Medio, pero sobre todo del Reino Nuevo. Y justamente es uno de los imperativos cardinales que tiene de la función que tiene el faraón, extender esas fronteras. Ahí, como ven en ese fragmento de fuente que está en la diapositiva, dice, del mismo modo que yo quiero abrir los caminos bloqueados, del mismo modo yo decapito a los habitantes del desierto que obstaculizan mi marcha. Es decir, pacíficamente o no, yo voy a expandirme hasta donde tengo que hacerlo, porque justamente tengo esa misión. Y en tercer lugar, son coextensivas al mundo terrestre. Es decir, justamente la jurisdicción del faraón abarca la totalidad del mundo terrenal. Está designado justamente por esa expresión que vimos de todo lo que rodea el disco. Ahí dice muy bien, lo que rodea el disco está bajo su jurisdicción. Todo lo que toca, digamos, el sol, todo lo que toque el sol, está bajo su jurisdicción. Obviamente hay sitios donde el faraón gobierna de facto y donde gobierna, digamos, de manera que todavía no gobierna, o gobierna tal vez de una manera indirecta. Esa idea de poder conciliar esas dos formas, ese gobierno de facto de un territorio con un gobierno, digamos, indirecto o de iure, como se plantea, es lo que mueve también, es como una especie de acicate que hace mover esta maquinaria ideológica que tiene el faraón, ¿no? Es decir, yo tengo un gobierno directo sobre ciertas tierras y tengo que expandirme en esas tierras que gobierno de iure, que tengo derechos pero que no los estoy ejerciendo todavía, pero tengo que hacerlo. Justamente, volviendo al tema de lo que rodea el disco, este concepto, es justamente una de las frases más utilizadas a la hora de poder ver esta cuestión de cuando los faraones expresan esta idea. Justamente está tratando la extensión de su soberanía hasta los confines del mundo terrestre. Dice también, yo no tengo rebelión en ninguna tierra plana, todas las regiones montañosas están sometidas a mí, luego de que él ha establecido mis fronteras hasta los límites del cielo, de modo que lo que rodea el disco está a mi servicio. Y también lo que plantean los faraones es que en esta idea de expandir las fronteras, es también, porque hay pueblos que los egipcios no conocen, o en cierta manera van conociendo a medida que se van expandiendo, y eso también para los faraones es muy importante. ¿Por qué? Porque toman fuerza, digamos, al haber descubierto pueblos que eran ocultos o que eran desconocidos para los egipcios. Por ejemplo, se plantea fragmentos de fuentes, ¿no? Dice todos los países secretos, los países extranjeros que desconocían Egipto, es decir, también países que tal vez los egipcios sí conocían, pero ellos no conocían a los egipcios. Y también otra fuente importante para observar esto son las instrucciones para Mericare. Dice, envía tus estatuas hacia el lejano país extranjero, del cual no se proporcionan noticias descriptivas. Le está planteando una idea de llevar su soberanía a otras tierras. Y después hay otro fragmento que dice, los extranjeros que desconocían Egipto se encuentran bajo tus pies por la eternidad cíclica y lineal. Amón te los ha asignado. Ellos penetraron cada país extranjero, y no eran conocidos desde el tiempo de digamos, por ser mismo en nuestro contexto, en nuestro país, no es difícil encontrar, algo por el texto de Serrano Delgado me sale que es, después en la bibliografía, que es un texto para la historia de Antigua de Egipto, que tiene fragmentos de fuentes, digamos, icónicas del pasado egipcio. Y bueno, y ya para ir terminando, porque ya me está quedando poco tiempo, un poco la conclusión que llega Bernoussi es que a la hora de definir imperio para Egipto, lo que él plantea, que dice, es un imperio
porque, por definición, son fronteras teóricas, superando las fronteras del momento, es decir, esas fronteras de facto, son intrínsecamente coextensivas a los límites mismos del universo. Por eso podemos buscar en Egipto esa idea de imperio. Y también es un imperio porque es al Estado faraónico, y a él únicamente, que el creador le ha confiado la misión de prolongar su obra para completar el mundo terrestre, para completar esa creación que los dioses habían dejado sin terminar. Bueno, justamente siguiendo un poco la línea de esto que les vengo planteando, el faraón es el misionero de ese demiurgo, es el que lleva el aliento de vida, el que lleva la vida a los extranjeros, esa idea de aliento de vida que está muy presente en esas culturas, también se pueden encontrar posteriormente en la Biblia, por ejemplo, o en las figuras que tratan con respecto al concepto de aliento de vida. Y en segundo lugar, otra de las funciones del faraón es dar a conocer esa misión que tiene el faraón, esa misión divina que tiene a todo el mundo, a los demás pueblos que tiene alrededor. Y aquí entra un concepto que trabaja Bernoulli también, que es muy interesante, que es que él plantea que los faraones en cierto sentido compiten entre sí para ver quién puede extender más o descubrir nuevos lugares en donde extender la soberanía del faraón y sobre todo de Egipto y sobre todo de los dioses de ese otro plano. Y por último lugar, esto no creo que me dé tiempo para desarrollarlo mucho, pero en realidad, después de la ordenación espacial, lo que plantean los faraones es que también están inscritos en esa idea de extender las fronteras, no solo está desde un plano, digamos, espacial, sino también temporal. Esto está lo que les adelantaba al principio de esa visión casi holística que para Bernoulli tienen los egipcios, los faraones egipcios, con respecto a lo que es dominar o a lo que es extender la soberanía faraónica. Y ahí tienen algunos ejemplos de fuentes que tal vez puedan explicarlo mejor que yo. Dice, yo te doy la realeza de las dos tierras, te doy los años de Atum, del demiurgo, todas las regiones planas y todas las regiones con relieve. Dice, los extranjeros, esta fuente ya la leímos, pero está buena para este tema, porque dice, los extranjeros que desconocían Egipto se encuentran bajo tus pies por la eternidad cíclica y lineal. Amón te los ha asignado. O sea, están inscritos dentro del tiempo, de la temporalidad que los mismos dioses también crearon. Entonces, también hay una concepción misma de la historia, que la quiero buscar por acá, que no la tengo, pero Bernoulli también habla de justamente, bueno, ahí dice una definición de lo que es la historia, ¿no? Que es una prolongación de la actividad cosmológica de ese demiurgo. Esa es una definición que podríamos decir de historia, con minúscula, y que podemos estudiar al introducirnos en el tema del imperio en Egipto y que podemos llegar a definir una cuestión como esta tan central. Y bueno, sería eso todo, un poco también al final, que era como un balance final para ver un poco todo lo que habíamos visto, pero no sé, espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención, por escuchar.